Muy buen día. Estamos en el espacio del Movimiento Social Afro. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Ali Bantu Ashanti, que hace parte del grupo de personas que decidieron conformar la lista como precandidatos al Senado del Pacto Histórico. Ali, muy buenas tardes y gracias por aceptarnos la invitación. Yesenia, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti, a todas las personas que te escuchan en el país y bueno, gracias por la invitación. Ali, vamos a empezar por presentarte como el abogado o como el activista. Cuéntanos de esos dos roles, cómo expresan, cómo te sientes en esos dos roles, sabiendo que es importante que todo Colombia lo sepa, que eres el fundador y director del colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Racial, una organización que defiende los derechos humanos y aboga por la eliminación del racismo y la discriminación racial en Colombia. Adelante, Ali. Bueno, efectivamente yo primero creo que soy un hombre, diría Frantz Fanon. En segundo lugar, soy un hijo del Pacífico, mi ombligo está en Timbiquí, Cauca. Profesionalmente soy un abogado, pero en términos ideológicos soy un hombre de izquierda, soy un revolucionario y creo que soy todas esas cosas juntas, que vengo de una formación de la tradición radical negra, es decir, reivindico los líderes y lideresas que lucharon contra la abolición de la esclavitud del sistema esclavista, un líder que defiende también nuestros legados y los recojo contra la colonización, contra el racismo, contra el capitalismo y definitivamente por una apuesta por la vida digna de todos los seres humanos y la naturaleza. Ese es Ali, un montón de cosas, un hijo de Timbiquí, como ya lo mencioné, pero que viene también formado en el movimiento estudiantil universitario por el acceso a la educación superior y hoy un defensor de derechos humanos que defiende una reforma al sistema de justicia para que la justicia no sea un castigo, donde no se castigue el color de la piel, la pobreza, la porofobia que existe todavía en muchas de las políticas en Colombia. Abogo por una justicia que garantice a todos y todas el derecho a tener garantías para defenderse en los juicios y sobre todo exigir justicia, exigir verdad, reparación en el marco de las múltiples violencias que vimos en Colombia. Un hombre que viene exigiendo también reformas a las políticas de seguridad que siempre se han concebido como la persecución para ciertos sectores sociales en el país, la persecución para personas que vienen de barrios racializados, empobrecidos, y abogo efectivamente por una reforma a la policía y a toda la fuerza pública en general para que todos los colombianos y colombianas podamos gozar de dignidad. Y obviamente abogo por una reforma en las políticas de drogas o la guerra contra las drogas que se desarrolla en el país. Y todo esto lo hacemos desde la raíz, de una manera radical. Estamos haciendo propuestas radicales y por eso queremos estar en el Congreso de la República. Ese es Ali. ¿Cuándo tomaste esa decisión de incursionar en política directamente? Bueno, aunque todas nuestras acciones terminan siendo hechos políticos. Sí, yo creo que mi primera escuela estuvo cuando hacía noveno de bachillerato, que decidimos con un grupo de jóvenes en Timbiquí, cuando nos mandaron a regalar unos computadores viejos al colegio Santa Clara y llevaban como 2 años los computadores allí y nunca lo habíamos encendido, no conocíamos cómo se encendía un computador para allá en el 2005 y cuando ya nos estábamos graduando y vimos que íbamos efectivamente a graduarnos sin encender un computador, decidimos tomarnos las calles de Timbiquí y bueno, fue la protesta más potente que ha tenido el municipio y allí iniciaron mis periplos realmente en la política, que la entiendo mucho más allá de lo electoral. Lo electoral es un ápice o es un pequeño espacio en lo que es la política y lo que es ocupar el poder realmente por parte de grupos históricamente racializados, empobrecidos
por parte de los sectores populares realmente. Y bueno, me picó el bicho de la política electoral. Las elecciones pasadas veníamos haciendo un trabajo interesante con algunos líderes del país, con el propósito de recuperar las curules afros y ponerlas al servicio de las causas más importantes de la gente negra y del país en general. Y allí iniciamos, junto con varios compañeros y compañeras, y nos juntamos cuando la compañera Francia dijo que quería ser presidenta del país. Fuimos de los primeros que corrimos a abrazarla, y a pesar de las dificultades que eso implicaba, decidimos juntar con ella los esfuerzos para que, bueno, y hoy ahí están los resultados. Creo que soy uno de esos que con orgullo puedo decir, trabajé desde el principio con ella hasta el final. Y hoy creo que queremos mandar un mensaje de inspiración, un mensaje de lucha, de resistencia a las juventudes de Colombia, a nuestro pueblo afro, que seguimos esperando y resistiendo en muchos de los territorios, tanto urbanos como rurales del país, que aspiramos a que esos cambios realmente lleguen a nuestros territorios. Y queremos definitivamente que este gobierno tenga una continuidad. Queremos hacer un relevo en el Congreso de la República, que no solo nuestra gente sirva a veces, como históricamente ha ocurrido, de instrumento para votar y no para ocupar el poder. El Congreso de la República está sufriendo una transformación, una renovación. Nuestra hermana querida y luchadora Piedad Córdoba ya no estará en el Congreso de la República, una mujer negra a la que le tengo muchísima admiración, una admiración profunda, y que de alguna manera también ha sido ejemplo para mí, que me ha inspirado, y creo que parte del desafío es poder ocupar esos espacios de poder para seguir luchando por las transformaciones de Colombia. Vi que había una soledad también, Licenia, te lo digo con total honestidad, una soledad de cara al 2026, una soledad que la entiendo, que no había un liderazgo genuino que represente realmente esas banderas de nuestro pueblo, y que se esté pensando en resolver las condiciones materiales de existencia de nuestra gente y del país en general. Y por eso decidí la precandidatura presidencial del Pacto Histórico, y por eso estuvimos allí casi un mes y piquito haciendo campaña. Estamos muy emocionados por esa posibilidad, pero bueno, en el marco de la realidad política nos tocó también buscar acuerdos, poniendo siempre la agenda común del país. Ali, antes de entrar a que nos cuentes tus propuestas, en el caso que seas senador de la República, quisiera que nos contaras cómo fue esa corta experiencia como precandidato presidencial al interior del Pacto Histórico. Bueno, Licenia, debo decir que es una enorme responsabilidad ser precandidato presidencial en el país. Eso implica que tienes que tratar de saber de todos los temas que te preguntan los periodistas, que te pregunta la gente. Eso es un desafío enorme, y solo lo puedes experimentar cuando eres precandidato. Y allí te vas a dar cuenta cuáles son las falencias, cuáles son las dificultades, en dónde hay que potenciar, cuáles son tus habilidades. Y fue un enorme reto para mí. Lo que sí tengo que decir es que me sentí abrazado por muchísima gente, por muchísimos jóvenes, y de alguna manera me marcaron un camino que definitivamente tenemos que recorrer, y es conocer las profundidades de Colombia, conocer sus dolores, conocer sus heridas, conocer sobre todo las respuestas que vienen dando los colombianos y las colombianas berracas, que pese a las dificultades todos los días están pariendo respuestas a cada uno de sus problemas, incluso para llenar la nevera y resolver el pan de cada día. Allí están las respuestas, y creo que es uno de los grandes aprendizajes que me llevo. En términos de reto, pues lo cierto es que normalmente cuando sale uno a la palestra pública en este tipo de escenarios, recibe también los ataques de muchos detractores. Francia lo sufrieron nuestros antepasados también, que cuando se atreven a ocupar escenarios de poder que están reservados para cierto tipo de personas, para ciertas clases, nuestra presencia incomoda. Y de alguna manera me sentía bien, porque pues estábamos incomodando, no llegamos a esos espacios y no buscamos estar en esos espacios para hacer sentir cómodo a nadie. Llegamos a esos espacios para incomodar, porque ocupar el poder implica sacudir las estructuras que históricamente lo han ocupado. Y un hombre negro del Pacífico, a un joven que viene planteando propuestas radicales, porque nuestra campaña a la presidencia era una campaña
radical de cómo es que vamos a profundizar el cambio en Colombia y no ceder en el marco de las conquistas que hoy está conquistando el pueblo colombiano. Y tenemos que seguir incomodando a Lee, y tú eres un hombre, eres una persona que ha incomodado a muchos, y esa es nuestra tarea, porque no podemos seguir con las históricas demandas en la mesa sin que sean resueltas. Y para que sean resueltas nuestras demandas en nuestros pueblos, se hace necesario voces fuertes como la tuya. Ali, ahora tu decisión como precandidato al Senado, espero que quedes en una posición que permita que llegues en esa lista cerrada. ¿Cómo pasaste de precandidato presidencial a precandidato al Senado? Y paralelo a eso también, importante que nos cuentes tu compromiso y principales acciones una vez llegues al Senado. Bueno, lo primero es que hay diálogos, hay cosas que dijimos en un espacio donde estuvimos 7 candidatos, Iván Cepeda, Susana Muhammad, Pizarro, Carolina no estuvo allí, estuvo Gloria Flores, Gloria Inés, Gustavo Bolívar y mi persona. Nosotros 7, lo que yo ya he llamado los alineados, y los no alineados está Carolina Corcho y el compañero Quintero. Daniel Entonces, Quintero. Nosotros tuvimos un diálogo, digamos que interesante. Hay cosas que no voy a decir aquí, eso es reserva del sumario, diríamos los abogados, pero lo que sí tengo que decir es que no fue fácil bajar la candidatura, no fue fácil. Y sigo diciendo que pese a que apoyo a Iván de manera radical, porque su liderazgo en el país para mí es de los más importantes, de los más innovadores, de los más éticos que hemos tenido en la política de izquierda en el país, de los referentes, y con el cual me identifico profundamente. Sí creo que nuestra candidatura debía estar dentro de los 4, dentro de los 3 candidatos, debería ser una la nuestra, porque tenemos todo el recorrido. Creo que el voto afro en este país es el voto más radical hacia un proyecto de cambio y transformación, pero también porque creo, Licenia, que el destino de este país, el destino de la izquierda es afro, es negro. No solo el de este país, sino el de el sur global y obviamente el norte global. Hasta que no se sacuda la base social y humana que sostiene el capital, los que reciben la explotación en todas sus formas, de la manera más brutal, a quienes se les condiciona el derecho a ser tratados como seres humanos y se les niega incluso el derecho al agua potable como derecho vital para organizar la vida. Y por eso el ejemplo del Pacífico colombiano y del Caribe, donde vive nuestra gente, hoy no tiene agua potable. Sin esa gente no es posible ningún cambio y transformación en el país. Y eso implica 3 dimensiones. La primera, ocupar el poder. Nosotros no podemos seguir pensando que estamos para ser votantes, para votar por otros. Tenemos que ver cómo empezamos a votar por nosotros mismos y por una agenda que obviamente responda a los problemas nuestros de manera particular, pero que responda de manera general a los problemas del país y a los problemas del mundo. Ocupar el poder. Eso necesita cierta simbología, que las mujeres negras, rurales, urbanas, los liderazgos activistas empiecen a llegar a esos espacios de poder y que no se elitice el movimiento, que de alguna manera también el movimiento afro ha venido reproduciendo ciertas élites, que el que estudió acá, que el que hizo acá, pero definitivamente quienes representan esos intereses del pueblo son quienes han venido luchando junto al pueblo. Segundo, la redistribución de las riquezas. Este país necesita sí o sí redistribuir las riquezas. No podemos seguir simplemente diciendo que somos uno de los países más desiguales del mundo. La pregunta es cómo vamos a redistribuir las riquezas. Y para eso se necesitan unos gobiernos valientes que cojan el recurso público y lo pongan al servicio de las necesidades insatisfechas de la gente. Y en ese sentido, las riquezas también implica hablar de la tierra en Colombia.
quienes tienen la tierra en este país, la tierra productiva, porque parte de la tierra que se ha titulado en Colombia a comunidades afros, a comunidades indígenas, no son precisamente, Licenia, la tierra más productiva del país, y además de todas las dificultades que implican hoy esas 6 millones de hectáreas para la gente negra, donde más del 90% de la gente no vive precisamente en esos títulos colectivos, y hoy se disputa un pedazo de tierra, un metro de tierra en las grandes ciudades, en los márgenes de las grandes ciudades, y prácticamente que sin ninguna vivienda digna, también sin agua potable, sin servicios públicos, una situación bastante difícil que tenemos que sí o sí dar respuesta. Te hemos escuchado en otros espacios donde hablas de la posibilidad de legalización de la coca en Colombia, y no solamente de la coca, sino de otros que hoy son drogas que llamamos ilícitas. Cuéntanos un poquito de esa propuesta, porque realmente es una propuesta que tenemos que ponerla en el escenario público y tiene que seguirse discutiendo, y no podemos seguir enfrentando el narcotráfico como hasta ahorita se ha llevado en los últimos 50 años en Colombia. Cuéntanos de tu propuesta, porque de verdad te hemos escuchado en otros espacios y nos parece muy importante abordar este tema. Coca sí, narcotráfico no. Es la primera propuesta de nuestra campaña que estamos realizando hoy al Senado de la República con el 89, que estamos invitando a todo el pueblo afro, popular, juventudes, mujeres y campesinos a votar y a arropar esta propuesta. Coca sí, narcotráfico no. Las nuevas formas de racismo implican entender cómo está funcionando hoy la guerra contra las drogas, que hunde sus raíces precisamente en Estados Unidos, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, donde se planificó que la guerra contra las drogas era realmente una forma de aplastar los movimientos sociales y populares en los Estados Unidos, especialmente con el crack, que está muy demostrado que la inteligencia y la contrainteligencia de los Estados Unidos la usó para acabar con los movimientos sociales negros en los Estados Unidos. Así que nunca hubo una intención de que la guerra antidrogas pues realmente se tuviera como fin acabar con el consumo de drogas, con la producción de drogas en el mundo, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a entender cómo ha funcionado los últimos 50 años la guerra contra las drogas en Latinoamérica. También se utilizó para intervenir estados, que es lo que ha ocurrido en Colombia. Aquí, sobre pretexto de perseguir la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y otros países han venido dictando las políticas de seguridad, de justicia, que terminan criminalizando a campesinos, a personas negras y reproduciendo los racismos. Entonces, la primera tesis que yo quiero aquí plantear, Licenia, tiene que ver con que la guerra contra las drogas es una nueva forma de racismo y de sometimiento de los pueblos. Eso implica que tenemos que sí o sí ponerle mucha atención como movimiento afro, porque los territorios nuestros han sido utilizados precisamente para la producción de cocaína, de alcaloides, pero también de otras sustancias que no solo es que nuestros territorios se utilicen para ello, sino que también nuestros cuerpos son los que van a la cárcel, nuestros cuerpos son los que engrosan los diferentes ejércitos, tanto fuerza pública como también grupos armados ilegales asociados al narcotráfico. Coca sí, narcotráfico no implica que el Estado debe regular el mercado de drogas. La cocaína llegó para quedarse. O se las dejamos a los narcotraficantes para que sigan gobernando este negocio a sangre y fuego, coaligados o en contubernio con las élites, con la oligarquía y con un gran poder internacional financiero para lavar grandes activos, o simplemente el Estado entra a regular el mercado para que no se siga persiguiendo a los campesinos, a los jóvenes del Pacífico y del Caribe, que son los que apuestan su vida en esas lanchas para llevar un cargamento para que en el norte global puedan disfrutar en sus fiestas, mientras a ellos les cuesta $2 consumirla en Estados Unidos, en Europa. Nuestra gente pone la sangre y pone los muertos. Entonces estamos diciendo que el Estado debe asumir, regular las sustancias
que se producen a partir de la hoja de coca y darle un tratamiento a la hoja de coca como una de las matas más potentes de Latinoamérica, que puede servir no solo para producir medicina, sino también alimentos, entre otros. Así que o seguimos en esa vieja fórmula que le sirve al imperialismo para, sobre pretexto, para atacar a países como Venezuela o a cualquiera uno de nosotros, o simplemente el Estado asume la discusión de manera seria. Y es que la fumigación no funcionó, la erradicación no funcionó, la sustitución no funcionó. Todos los indicadores hoy demuestran que el mercado sigue creciendo, cada vez hay más consumidores. Esto ya pasó con otras sustancias, Licenia, no estamos aquí descubriendo absolutamente nada. Esto ya pasó con el alcohol, ya pasó con el tabaco, ya pasó con la marihuana. Tú vas hoy con el cannabis, tú vas hoy a los Estados Unidos y encuentras grandes tiendas de marihuana donde puedes comprar y adquirir toda la marihuana que tú quieras. Entonces, lo mismo va a pasar con la cocaína y debemos adelantarnos para que no se queden con el negocio. Hoy los canadienses se quedaron con el negocio del cannabis. Todo el negocio hoy ellos lo están controlando, están organizados, tienen las empresas, mientras nosotros pusimos los muertos, pusimos la gente en la cárcel y ellos se quedan con el negocio. No podemos permitir que nos pase esto con la coca. ¿Qué estamos planteando? Que hay que organizar el país para una industria a partir de la hoja de coca y que los campesinos, las campesinas, nuestros territorios sean los dueños de esas empresas, incluso como una forma de reparación para nuestros territorios. Esta propuesta, Ali, es retadora, es una propuesta que incomoda a muchos, pero es necesaria, Ali, y obviamente la has venido defendiendo desde hace mucho tiempo y qué buen planteamiento estás haciendo. Y finalmente, porque conocemos tu agenda tan apretada que estás, porque estás acompañando al precandidato Cepeda en toda su gira que está por todo el país, queremos que le des un mensaje a los y las colombianas el por qué deberían apoyarte. Este 26 de octubre, de hoy domingo en 15 días, ¿por qué deberían apoyarte? ¿Por qué deberían marcar ese número 89 en el tarjetón? Que están 144 personas ahí en el mismo. Licenia, porque lo hemos venido demostrando. Yo me gradué de una universidad como la Universidad Autónoma en Bogotá. Estudié en la noche para poder trabajar en el día. Soy el hijo de un hombre y una mujer de Timbiquí que tuvieron entre los dos y con mi madrastra tuvieron 15 hijos. Y soy el primero que llega a una universidad, es decir, no tuve unos abuelos que llegaran a una universidad, incluso al colegio, ninguno de ellos llegó. Y eso fue lo que pasó con mis abuelos, mis bisabuelos, y es casi que la historia de la mayoría de la gente negra, pero también de otros sectores populares blanco-mestizos del país. La educación como un privilegio. Y bien la educación, la posibilidad no solo de defender mis derechos, sino también la posibilidad de defender los derechos de nuestra gente. Y por eso cuando me gradué, en vez de ir a buscar puestos, me dediqué a defender a nuestra gente. Puse mi carrera profesional de abogado al servicio de nuestra comunidad, porque sí o sí tenemos que defendernos entre nosotros mismos. He venido demostrando con mucho esfuerzo y con muchos corazones de jóvenes abogados y abogadas en el país que sí podemos defendernos contra el abuso, contra la violencia, contra los crímenes de Estado, contra jóvenes que están asesinando tanto la policía como el ejército y grupos armados, y que son jóvenes que se quedan sin justicia, son silenciados, son líderes sociales que son asesinados todos los días en este país, y decidimos simplemente levantar la voz por la Burgos, por ejemplo, una chica trans de Buenaventura, hoy encarcelada a más de 10 años de prisión por un falso positivo judicial. Esas causas que para algunos son indefendibles, que simplemente no importan a la sociedad, pues nosotros decidimos asumirla. Y por eso también queremos estar en el Congreso de la República, porque queremos reformar no solo la policía, sino también el sistema de seguridad en el país, las políticas de seguridad, las políticas de drogas que están poniendo en la línea de muerte a miles y cientos de miles de colombianos y colombianas, no solo en Colombia, sino también en todo el mundo. Pero también porque queremos redistribuir las riquezas. Yo creo que un acto de justicia es que la tierra se la devuelvan a los colombianos y las colombianas que han sido despojadas, pero también a los colombianos que simplemente no tienen tierra.
para poder poner a producir esa tierra que hoy la utilizan para que paseen sus caballos o que una vaca simplemente tenga 2 o 3 hectáreas de tierra para pastar. Yo creo que aquí hay que ponerle límites a la acumulación de tierra. Necesitamos que la tierra llegue a las manos de las juventudes que están en las esquinas, de las madres cabezas de familias que hoy están sin techo. Y este país necesita así varias revoluciones. Y por eso estamos invitando a votar por esta candidatura al Senado de la República, por el número 89, y también por Iván Cepeda, porque creo que Iván Cepeda hoy encarna la posibilidad de continuidad de este gobierno que elegimos, y sobre todo la posibilidad de profundizar esos cambios. Él no habla de radicalización, pero yo sí hablo que hay que radicalizar el cambio para que definitivamente lleguen a todos y todas las colombianas. Y finalmente, Licenia, porque genuinamente representamos y queremos ser la voz de muchos silenciados y silenciadas en Colombia. Porque con ética, con amor radical por nuestro pueblo, con empatía radical por nuestra gente, estamos dispuestos a entregar el pellejo, no por puestos, no por plata, sino por la victoria que nosotros estamos hoy reclamando para nuestra gente, que es dignidad, trato con respeto y que podamos ser tratados realmente como los demás seres humanos, que es lo que reclamamos en este país. Estando en el Senado, serías el gran defensor, obviamente, del racismo. No solamente el racismo estructural, sino el racismo en todas sus formas. Y me imagino que harías una gran tarea en ese campo, más allá de todas las propuestas que nos has contado. Ali, agradecemos que nos hayas aceptado la invitación. Sabes que este espacio como Movimiento Social Afro es nuestro espacio y están las puertas abiertas para cuando así lo consideres. Gracias por tu participación y te deseamos de hoy en 15 días los mejores resultados. Chao, chao y mil gracias, te abrazamos. Gracias, Licenia, a ti, gracias a todas las personas que escuchan tu maravilloso programa, que aprovecho para invitar a verlo y extenderles la invitación para el 19 de octubre. Vamos a estar haciendo el cierre de campaña con Iván Cepeda aquí en la ciudad de Cali, en la que me encuentro. Vamos a invitar a toda nuestra gente, a todo el movimiento negro, a todas las lideresas de este país, que ojalá puedan sumarse a ese potente encuentro. Esto no es por Ali, esto es por cada uno de nosotros y por el país que soñamos. Chao, chao.